Estoy escribiendo esto ahora porque no hay manera de dormir y porque el olor ha vuelto. La cera, ese hedor a cebo animal que no consigo quitarme de las manos por mucho que lo intente. Me llamo Diego, soy de Madrid, tengo 32, geotécnico de proyectos en una empresa pequeña. El fin de semana pasado, la noche del sábado 11 de octubre de 2025, salí al monte sobre un pueblo de la provincia de Lugo con dos amigos, Mateo e Iván. No íbamos detrás de nada sobrenatural. Queríamos rematar un trabajo de cartografía y hacerlo más llevadero con una noche en ermita en ruinas, que los vecinos juran que es segura si te mantienes callado y no provocas al lugar. Se suponía que serían horas extra fáciles, cotejar coordenadas, probar una ruta de dron sobre sotos de castaños, dormir bajo un techo más viejo que cualquiera de nosotros. Nos conocemos desde la universidad. Prácticas de campo, cerveza barata y mañanas más frías. Mateo lo graba todo. Monta vídeos del curro en minidocumentales que no ve nadie salvo nuestras madres. Iván es el práctico, recién divorciado, de esos que miran la rueda de repuesto antes que el mapa. Yo soy el que dice que sí a demasiadas cosas. El plan era sencillo: subir en coche, tomar un caldo en el bar del pueblo, subir a la ermita antes del anochecer, fotografiar estrellas, probar la malla del dron para el levantamiento del lunes, dormir y volver a casa antes de la comida del domingo. En bar olía a sopa y a lana mojada. El viejo de la barra, Emilio, dijo, aunque todos le llamaban Don, preguntó dónde íbamos a dormir. Cuando le dijimos el nombre de la ermita, apretó los labios y luego colocó un cenicero pequeño sobre la mesa como si fuera un talismán. Dijo que ciertas noches el monte está concurrido de maneras que no se ven. No contestéis si alguien os llama por vuestro nombre, nos dijo. Si sentís que os meten un regalo en la mano, soltadlo. Si el viento se queda quieto y oléis a cera, meteos dentro de un círculo de ceniza y esperad sin hablar. Sonreímos y prometimos tener cuidado. Él no devolvió la sonrisa. Salimos del bar bajo una llovizna que, al llegar al inicio del sendero, se había vuelto bruma fina. Galicia hace la humedad como una segunda atmósfera. En camino se enhebraba entre castaños y robles, ese verde que se come el sonido. La ermita estaba en un hombro de roca sobre el pueblo. Cuando se abrían los árboles, se veía su techo de pizarra. Mateo hablaba de timelapses de nubes en movimiento. Iván me enseñó una foto de su niño con un dinosaurio de plástico. Lo primero que le hacía sonreír en toda la semana. Todo parecía normal. Mejor que normal, la verdad. El trabajo había sido ruidoso y allí había mucho silencio. La ermita era exactamente como había prometido Google. 4 paredes, una puerta mal colgada en goznes oxidados y un altar de la misma piedra que el monte. Pusimos el hornillo sobre una roca plana, comimos pan y queso y el último caldo en plástico. Mateo silbaba suave mientras ajustaba las zapatas del trípode. Iván estiró su rodilla mala y gruñó. Noté cómo se me despegaba la electricidad estática de la ciudad. Tras la puesta de sol, las nubes se disiparon y el cielo se puso fiero. Las estrellas hablando como solo hablan lejos de las farolas. Éramos 3 hombres y el frío. Y estaba bien. En nuestra segunda pasada para coger agua de un regato bajo el claro, atajamos y encontramos una bifurcación que no recordaba del mapa. En el centro, alguien había trazado un anillo de ceniza. No era un círculo de hoguera. Demasiado limpio, demasiado cuidadoso. Y había goterones de cera en una piedra, como los que hacen los críos cuando inclinan una vela sobre el papel. Una cruz pequeña de ramitas yacía medio enterrada, empapada. La empujé con la punta del pie y se deslizó con un raspar. Iván dijo que algún crío del pueblo habría jugado a Semana Santa. Mateo se agachó a filmar y luego se incorporó rápido, sacudiendo la cabeza como un caballo cuando una mosca le toca el ojo. Subimos el dron para comprobar claros en la copa, pero volvió pronto con la batería llena, como si hubiera chocado contra un techo que no veíamos. Mateo maldijo por lo bajo. Dio golpecitos al mando. Lo lanzó otra vez. Igual. Mientras trasteaba, Iván y yo vimos una cruz apoyada, 2 palos atados con un cordel atravesando el sendero por el que acabábamos de entrar.
10 minutos antes no estaba. La aparté sin pensar. El aire se volvió más pesado, como una tienda antes de cerrar con los dependientes esperando a que te vayas. La noche de verdad cayó hacia las 11:30. Las frontales se pusieron en rojo para ahorrar visión nocturna. El hornillo hacía tic-tic. Cuando más tarde miré el móvil para ver la hora, la pantalla de bloqueo marcaba 017 con los segundos congelados, sin cobertura, solo la hora, como un letrero pintado. Lo bloqueé, lo abrí otra vez. 017. Hacía gracia hasta que dejó de hacerla. En algún punto a nuestra derecha, ladera abajo, una voz de hombre dijo mi nombre. No fuerte, más bien como el saludo de un vecino al doblar la esquina. Diego. ¿Cómo lo dice mi madre cuando contesto al teléfono distraído? Me giré a medias y agarré la manga de Iván. No contestes, dijo, y me di cuenta de que estaba amasándose la mandíbula como si le doliera. Apagamos las frontales y nos acuclillamos tras una piedra baja. Las luces que habíamos tomado por caseríos moviéndose entre los árboles no eran caseríos, eran de mano, una cadenita trémula de oro deslizándose por la ladera. Olí el mar por un instante, imposible tan tierra adentro, sal cortando la podredumbre de hojas. Mateo alzó la cámara, pero no le dio a grabar. Entre troncos vi hombros encorvados bajo capuchas, caras como fotos deslavadas, y delante una figura más alta que llevaba una cruz que parecía más pesada de lo que cualquiera de nosotros querría levantar. Las llamas de las velas ardían firmes incluso cuando la bruma las lamía. En algún lugar detrás de nosotros, la voz dijo mi nombre otra vez, más suave. Diego. Aguantamos mientras la columna pasaba por debajo, pero la figura de delante giró cuesta arriba, emborronada por las ramas, y sin prisa vino hacia nosotros hasta que pude haber tocado la cruz. Se alzó una segunda mano, ofreciéndola paciente. Me gustaría fingir que recordé deprisa la advertencia de don Emilio, que solté al instante mi propia mano, pero la verdad es que la alcancé, y solo me detuve porque la madera estaba fría de una manera en que la madera no debería estarlo. La palma me quedó húmeda, untada con una cera que no era del todo cera. El mundo se inclinó 1 centímetro. Mateo sisió mi nombre entre los dientes como si pudiera tirar de mí hacia atrás con él. Corrimos sin dignidad. La procesión no nos persiguió. No le hacía falta. Las trazas que conocíamos hacía un par de horas se negaban a estar donde las habíamos dejado. La estructura más cercana era un hórreo, un granero sobre patas de piedra a 10 metros del sendero, y nos metimos dentro en montón y arrastramos la puerta combada casi hasta cerrarla. Las tablillas dejaban pasar hilos de luz y el olor a grano viejo y a ratón. Afuera, el resplandor de velas pasaba como un río atado. La palma me ardía en frío donde se había untado eso que no era cera. Al limpiarla en los pantalones dejó un brillo mate como de aceite. El pestillo tintineó levemente sin que soplara viento. Luego algo pequeño y pálido se apretó por debajo de la puerta. No un dedo, sino la idea de uno. Un abultamiento de cera buscando hueco como lo hace el agua. Lo estampé con el pie y se aplastó, embadurnando. Luego volvió a reunirse, lento, paciente, hasta que Iván clavó la bota con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. Susurró una oración que yo no sabía que supiera, sin lucimiento, solo palabras de algún lugar más viejo que nosotros. Mateo dijo por favor 2 veces, al cuarto o al aire. Alguien fuera pasó de largo, un sonido como de tela rozando corteza, medido como campanadas. Abría tirones la lata con las cenizas del hornillo, con las manos temblando tanto que por poco las echo por las rendijas de las tablas, y tracé un aro alrededor de nosotros sobre la madera astillada. Parecía ridículo hasta que dejó de parecerlo. Cuando cerré el círculo, la luz de fuera se adelgazó, como un cristal empañado entre ellos y nosotros. El pestillo subió y bajó 1 vez, 2, 9 veces. Contar los golpes me hizo daño en la garganta. Ninguno habló. El olor a cebo era tan fuerte que podía saborearlo, grasa vieja. Por las rendijas vi sandalias pero ningún pie dentro, solo el cuero,
y luego nada, como si alguien pasara de página. El amanecer llegó como si alguien levantara un trapo húmedo. Cuando por fin abrimos la puerta, el aire volvió a moverse y los pájaros hicieron los chistes malos de siempre. En el umbral colgaba una cruz nueva de palitos del pestillo que no habíamos echado, el bramante aún húmedo. En el barro, bajo los escalones, había huellas, desnudas de aspecto humano, todas yendo ladera abajo hacia el arroyo, sin patrón de vuelta. En el suelo del hórreo, el círculo de ceniza estaba arañado pero intacto. Recogí una cinta suelta que tomé por basura y vi mis iniciales bordadas en hilo deslustrado. D.G. No tengo nada con bordados. No hablamos de ello mientras recogíamos, porque hablar sería decidir si había pasado. La ermita parecía una postal que podrías comprar en cualquier gasolinera. Ruina piadosa, olvidable. Me froté la palma izquierda con arena y agua hasta dejarla en carne viva. Pero el brillo seguía y el olor también, como si hubiera estado ayudando a despiezar algo. En la bajada ninguno quería ir el primero, ninguno quería ir el último. Guardamos el dron en su maleta como si le pidiéramos perdón. Ya en Madrid me repetí que nos habíamos puesto teatrales en un sitio hecho para cuentos de fantasmas. Me lo seguí repitiendo mientras restregaba con lavavajillas, con pozos de café, con alcohol de quemar, hasta que la piel protestó y aún así el olor se quedó. El lunes dormí unas horas y me desperté a la 1:07 en punto con el sonido de pasos lentos en el pasillo fuera de mi piso. Pasos que se detenían en mi puerta y luego seguían como un vecino paseándose con un bebé. El martes, igual. El miércoles soñé que llevaba algo pesado entre hileras de árboles y que el peso no era carga, sino un encargo que me habían dado hacía mucho, algo que había olvidado y me alegraba recordar. El jueves abrí la carpeta compartida de Mateo para ordenar los clips del levantamiento. La mayoría de archivos eran perfectos. Bromas temblorosas, horizonte, Iván quejándose de sus rodillas. Un clip que no reconocía empezó en negro y luego mostró a los tres cruzando el claro en una luz dorada y trémula. La cámara estaba baja, como puesta en el suelo. Pasamos delante y me quedé helado. Iba descalzo. No recuerdo haber perdido las botas. Una correa negra me cruzaba el pecho y algo largo y oscuro se elevaba por encima del hombro. La línea temporal decía 003 del 12 de octubre. Detrás de mí, Mateo e Iván mantenían una distancia respetuosa con la cabeza inclinada como dolientes. Cerré el portátil tan deprisa que la taza pegó un brinco. Esa noche llamó don Emilio. No debería tener mi número, pero dijo que Iván se lo había dado para preguntar si habíamos encontrado un rosario. No, dije, no habíamos tomado prestado nada. Tarareó con ese sonido desdentado y me dijo que no contestara si alguien venía a devolverme lo que yo ya había aceptado, y que revisara mis bolsas por si había algo que no fuera mío. Tras colgar, abrí la mochila y encontré debajo del cargador del dron una correa de cuero negro resquebrajado que olía a humo y a iglesias viejas. Me ajustaba al pecho sin tocarla. La dejé sobre la mesa y me fui a lavarme las manos otra vez. Cuando volví, la correa estaba en un círculo perfecto, como si quisiera hacer un aro alrededor de algo. Hoy, más temprano, me metí en el chino de la esquina por pilas. Pasé junto a la estantería de velas y un cabo, del tipo más barato, chisporroteó y prendió. No había mechero cerca, ni cerillas. El dependiente ni levantó la vista. Me quedé allí como un idiota viendo cómo la cera corría en una línea por el lateral. Un hilo perfecto que me recordó aquello empujándose bajo la puerta del hórreo. Al llegar a casa, el pasillo olía levemente a aire salado, aunque vivo a 600 kilómetros del mar. Algo había sido empujado por la ranura del buzón y medio esperaba que cayera una vela. Estaba vacío. Si creciste en Galicia, probablemente tengas un nombre para lo que nos cruzamos. Yo no crecí allí, pero mi abuela sí, y algunas de sus historias calzaban los mismos zapatos, una procesión que se mueve como un recado, los vivos reclutados para guiar a los muertos, el peso en las manos, una cruz que no debes aceptar. Pensé que aquello era para asustar a los niños y que volvieran a casa antes de que anocheciera.
Esta noche, antes de escribir esto, hice un pequeño círculo de ceniza en un plato porque me parece menos ridículo ser ridículo a propósito que fingir que nada de esto está pasando. La correa que me ofrecieron, porque creo que eso era una oferta, está enroscada como una serpiente dormida. Sigo oliendo a cera cuando el aire está perfectamente limpio. No dejo de pensar en el fotograma del video y en lo tranquilo que parezco llevando ese peso. No dejo de pensar en cómo las llamas no titilaban y en cómo el aire no se movió hasta que trazamos el círculo. Y en cómo una cinta con mis iniciales yacía donde yo me pondría para salir. Si esto es una broma, es una mala que sabe demasiado. Si no lo es, entonces hay un horario que yo no hongo, pero que me retiene igual a la 1:07, el minuto en que mi móvil aprendió a ser solo un letrero. Vuelve a ser tarde, y los pasos han vuelto al pasillo. Paso, pausa, paso. Un toque más bajo que unos nudillos. Algo como madera contra madera. Voy a publicar esto y luego a sentarme dentro de mi pequeño anillo de ceniza como un crío, porque no sé qué más hacer.